otra manera, ¿verdad? De otra manera, tomando en cuenta otra manera, los ubican en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 17, capítulo 5, del verso 17 al 26. Este capítulo 5, 6 y 7 es lo que forman parte del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, el Sermón de la Llanura, el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Pero bueno, tienen mucha semejanza. Bueno, en este pasaje, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, han leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se presenta Dios? ¿Quién es Dios ahí? ¿Sí? Vemos que es un Dios guerrero, ¿verdad? ¿Sí? Es un Dios, podríamos decir, es un Dios castigador, ¿verdad? Es un Dios agresivo, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si lo leemos así es, ¿sí? Cuando en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Cuando se elige el primer monarca, el primer rey, ¿sí? Cuando dice, Dios le ordena a Saúl que vaya y mate a todos los de la familia de esta persona, ¿cómo se llama? De los gigantes, la familia de gigantes, ¿verdad? Sí, se me fue su nombre. Dice, elimina a todos, ¿verdad? Elimina a todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Mata a los animales, a todos los animales, dice. O sea, ahí estamos viendo, ¿verdad? Un Dios de exterminio, ¿verdad? Que da una orden de exterminio contra ese pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vemos un Dios violento, ¿verdad? Un Dios guerrero, un Dios de ejército, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a Jehová? ¿Sí? Jehová de los ejércitos, dice, ¿verdad? ¿Sí? Es un Dios de guerra, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando viene Jesucristo? ¿Jesucristo quién es? Jesucristo traía también el arco de guerra. ¿Sí? Jesucristo también, cuando entró en Jerusalén, ¿cómo entró? ¿Entró en un caballo con un arma de guerra? No. ¿Sí? Si ustedes han leído los evangelios, ¿recuerdan? Jesucristo entró en un asno, en un pollino. ¿Sí? En un pollino, como antes entraban los reyes, ¿verdad? Después de ser ungidos, entraban en su reino montados en una mula o en un burro, ¿verdad? ¿Sí? En un burro que simbolizaba la paz, ¿verdad? ¿Sí? Porque el caballo pues simbolizaba la guerra, ¿verdad? ¿Sí? El hacer la guerra, el ir a la guerra, ¿verdad? El caballo era el animal que se usaba en las guerras en aquel tiempo, ¿sí? En tiempos antiguos. ¿Sí? Y el burro, por su constitución física, pues es un animal que se utilizaba para llevar cargas, para transportar carga, mucha carga en largas distancias, como ustedes recuerdan que ya vimos ese tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos a un Jesús, ¿verdad? Que viene predicando. ¿Qué viene predicando? El reino de Dios, ¿sí? Pero lo viene predicando de una manera totalmente diferente, ¿verdad? ¿Sí? Habla del amor, habla de la paz, habla de la bondad, habla de la misericordia, ¿verdad? ¿Sí? Ya no es un Dios violento, ¿verdad? El que viene predicando Jesús. ¿Sí? Ya es un Dios de amor. ¿Sí? Por eso es que cuando llegó Jesús, los judíos pues reaccionaron y dijeron, pues ¿quién es, verdad? ¿Sí? ¿Quién es este hombre, verdad? Que nos viene hablando de paz y de amor y de que
y de que amen a sus enemigos y de que, ¿sí? Si estamos siendo sometidos, dice, estamos bajo la bota, bajo la opresión del imperio romano, dice. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Por eso es que los judíos no aceptaron a Jesús. ¿Sí? Ellos, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, estaba profetizado que iba a venir, ¿sí?, un líder político y un líder militar. ¿Sí? O sea, ellos esperaban a alguien, ¿sí? No sabían de dónde iba a venir, ni cuándo iba a venir, ¿sí? Pero ellos estaban esperando un líder de ese tipo, un líder guerrero, un líder político, militar, ¿verdad? Que se iba a enfrentar contra el imperio romano y los iba a expulsar. Alguien parecido a David, ¿sí? David era amado y era anhelado su regreso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque David fue el único rey que conquistó a todos los pueblos vecinos y hubo un tiempo de paz durante el reinado de David. Es el único que conquistó, que sometió a los filisteos, ¿sí? Nadie más lo hizo, ¿sí? Porque los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y fue el único que sometió a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, ¿sí?, a todos los pueblos vecinos, y fue cuando hubo un momento de paz, ¿sí? Ese momento de paz era el que el pueblo judío del tiempo de Jesús anhelaba, ¿sí? Ese tiempo de paz que hubo cuando fue el reinado de David era el que anhelaba el pueblo judío, ¿sí? Porque ya habían sido sometidos por los babilonios, ya habían sido sometidos por los persas, ya habían sido sometidos por los griegos, ahora estaban siendo sometidos por los romanos, ¿sí? Y antes habían sido sometidos por los egipcios, ¿sí? Entonces era un pueblo que pasaba de dominación en dominación, ¿sí? No había tenido ya un momento de paz, ¿sí? Entonces, por eso cuando llegó Jesús dice, bueno, ¿quién es? ¿Sí? Que amemos a nuestros enemigos. Pues ¿qué? La ley dice que amemos a nuestro amigo y aborrezcamos a nuestro enemigo, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo armonizar la praxis o práctica de Jesús con la ley? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo armonizar? La ley nos dice esto y Jesús nos viene diciendo esto otro, ¿sí? La ley para los judíos es sagrada, ¿sí?, y es definitiva, ¿sí? La ley para los judíos es absoluta, ¿sí? Absoluto quiere decir que eso es lo último y que ya no se puede mover, ¿verdad? ¿Sí? Pero vino Jesús y movió la ley. Fue más allá de la ley. Fue mucho más allá de la ley. Trascendió la ley, ¿verdad? Dice, ir más allá de lo establecido es el problema radical que se plantea en todos los órdenes de la vida. Damos valor absoluto a lo ya conocido, pero nuestro conocimiento será siempre limitado, ¿sí? Debemos ir siempre más allá, ¿sí? Y eso es lo que hizo Jesús, ir más allá, ¿sí? Si ustedes leyeron el pasaje, dice, oísteis que dijeron los antiguos, pero yo os digo, dice, ¿sí? O sea, vino a darle un cambio radical Jesús a la ley. Porque los judíos dicen, no, esta ley es la que Dios nos ha dado. Y en esta, dice, nos vamos a someter porque aquí está Dios en esto, ¿sí? Pero, ¿sí?, Dios no se manifiesta en unos preceptos, ¿sí?, en unos preceptos. Dios no vino y escribió y nos dijo, tienen que cumplir estos 10 mandamientos, esto no matarás, no te harás.
Sí, eso es bueno, ¿sí? Pero eso nos limita, ¿verdad? Eso nos limita. Y el problema es de que en la Biblia mucha gente lo toma literal, ¿sí? Toma las cosas literales, ¿sí? Por eso es que mucha gente ha hecho horrores, ¿sí? Ha hecho horrores contra la humanidad basándose en la Biblia, ¿sí? Las cruzadas en aquel tiempo fueron, ¿cómo se hicieron? En nombre de la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Y muchas otras cosas se han hecho en nombre de la Biblia. Todo el fanatismo se ha hecho porque se toma así lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Cuando la Biblia está formada la Biblia es literatura, ¿sí? Y está formada por muchos géneros literarios. Muchos son metáforas, muchos son hipérbolas, muchos son, o sea, no es tomarlo y decir, no, aquí dice esto y así es, ¿sí? Los esclavos en aquel tiempo también, de antes, ¿quiénes eran los que el hombre blanco tomó como esclavos a los negros? ¿Sí? Y decían, y viene la Biblia, dice, tú eres esclavo, tú eres sirviente y vas a trabajar para nosotros, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la Biblia, dice. La Biblia lo dice. ¿Sí? Y sí lo dice, pero no es literal. ¿Sí? Pero también la Biblia dice, el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Sí? Y no tiene por qué ser sometido por nadie, más que solamente por Dios. Entonces, eso es lo que venía predicando Jesús. Jesús y la ley, dice. Él venía predicando un Dios de amor, ¿sí? Un Dios de misericordia, ¿sí? Un Dios agape, ¿sí? Tuvo que ser muy difícil para un judío, fíjese, aceptar que la ley no era absoluta. Jesús fue contundente en esto. Abrió una nueva ventana o una nueva manera de relacionarnos con Dios. ¿Sí? El judío pensaba que con la ley lo unía a Dios, con él se relacionaba con Dios. ¿Sí? Pero Jesús dijo, no, esa no es la única manera, sino que hay otras maneras de relacionarnos con Dios, dice. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo hay otra manera de relacionarnos con Dios? Pues sí, ¿sí? Ama a tu enemigo, dice. ¿Sí? Ama a tu enemigo. ¿Sí? La ley dice, aborrece a tu enemigo. ¿Sí? Pero yo os digo, dice, ama a tu enemigo. ¿Sí? Y pues eso dice, ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Sí? Pero Jesús esa era la praxis de Jesús. Jesús venía practicando el amor, ¿sí? El amor de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, dice, el Dios agape que se identifica con cada uno de nosotros y nos invita a descubrirlo en los demás. ¿Sí? ¿Cómo vas a amar a Dios? Como dicen en la primera carta de Juan. ¿Sí? ¿Cómo vas a amar a Dios si antes no amas o no conoces a tu prójimo? ¿Sí? A tu hermano, ¿verdad? ¿Sí? Primero ama a tu hermano, dice. O sea, para que puedas amar a Dios. Si tú amas a tu hermano, estás amando a Dios. ¿Sí? Amas a Dios, alabas a Dios, adoras a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está en nosotros. ¿Sí? Dios está en nosotros. Cuando nosotros le hacemos un bien a mi prójimo, a mi vecino, a mi hermano, ¿sí? Se lo estoy haciendo a Dios. De esa manera hay una relación, establezco una nueva relación, ¿sí? Con Dios a través de mi hermano. Por eso dice, el Dios agape que se identifica con cada uno de nosotros y nos invita a descubrirlo en los demás, ¿sí? En mi prójimo. ¿Sí?
en mi hermano, en mi vecino, ¿sí? Dice, la ley de Dios. La voluntad de Dios está en la esencia de cada criatura. Está siempre ahí, pero no somos capaces de verla, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces dice uno, es que en la Biblia, voy a leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero dice que la voluntad de Dios está en cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es descubrirse a uno mismo, ¿sí? Conocerse a uno mismo, ¿sí? para poder conocer a mi hermano, o sea, esa es la praxis de Jesús, ¿sí? El amor, conocer al prójimo, dar lo mejor para el prójimo, ¿sí? Y así está dando lo mejor para Dios, ¿sí? ¿Qué decía Jesucristo? ¿Quién quiere ser el más importante? Ah, pues yo quiero ser el más importante. Ah, ¿sí? ¿Quieres ser el más importante? Pues tienes que ser servidor de ellos, dice. ¿Sí? Tienes que ser servidor, tienes que bajarte al mínimo nivel y servirles para que puedas ser el más importante, dice. ¿Sí? O sea, tienes que empezar desde abajo, ser humilde, ser sincero, ser sencillo, ¿sí? Para que puedas ser el más importante, para que te pueda valorar Dios, ¿sí? ¿Sí? Para que puedas tener crédito delante de Dios. ¿Sí? Por eso es que una persona culta, una persona preparada, una persona con muchos estudios, si no se hace humilde, sus estudios, todo su conocimiento que tenga, lo hace una mala persona. ¿Sí? Ah, no, es que yo tengo 2 doctorados, tengo 3 doctorados, estudié en Francia, estudié en Estados Unidos, y que, ¿ustedes quiénes son? O sea, eso es malo. O sea, tiene que bajarse de su tabique en el que está subido. Tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo, ¿sí? Él cree que es importante, porque tiene muchos títulos, porque tiene esto, tiene aquello, tiene el otro, ¿sí? Pero si no se baja al nivel de su prójimo, al nivel de su hermano, ¿sí? Y se hace humilde, se hace sencillo, ¿sí? Se pone en par con su hermano, en pares, ¿verdad? Con su hermano, con su prójimo. Entonces será alabado por Dios, ¿verdad? Jesús por eso fue alabado, ¿sí? Alabado por su Padre, porque fue humilde, fue sencillo, ¿sí? Los trató como pares a los discípulos. Cuando fue a verlo su madre, ¿qué dijo? De acuerdo con los evangelios, ¿qué dijo? Señor, ahí te habla tu madre y tus hermanos. No, dice, mi madre y mis hermanos son ustedes, dice. Ustedes son mis hermanos, dice. O sea, Jesús trató de pares a su prójimo, a su hermano, ¿sí? Se puso al mismo nivel que todos, ¿verdad? Pero él fue mucho más abajo, porque cuando se trató de lavarle los pies a los discípulos, él se los lavó, ¿sí? Y Pedro se resistió, dice, Señor, pero ¿cómo es posible? Tú eres el maestro, dice, y me estás lavando los pies. ¿Sí? Porque lavar los pies era del sirviente, era del siervo. Cada que una persona llegaba a visitar allí en aquellos tiempos, en aquel tiempo del siglo I en el oriente, el que llegaba, el sirviente, el siervo, el esclavo, le tenía que lavar los pies al recién llegado. Pues era trabajo del siervo. Y Jesús hizo eso, les lavó los pies, les dio ejemplo, era su práctica, ¿sí? Era la práctica de su vida, ¿sí? Hacer eso, ser el más humilde, ser el servidor, ¿sí? Para poder ser el más importante, ¿sí? Dice, entonces, ¿qué significaría entonces cumplir la ley?
¿Qué significaría cumplir la ley? Hoy en día hay muchas leyes, ¿sí? Hay muchas leyes que cumplir. Algo muy sencillo es que en un crucero nos pongan un semáforo. Nos ponen un semáforo y ¿qué? Si lo pasan y los ve el tránsito, pues ya les aplica la ley, ¿no? La ley del tránsito, ¿sí? Pero muchas veces la cumplen, o sea, se cumple como mero requisito, ¿sí? Como mero requisito, aunque tú sabes que dices, bueno, la cumples, por cumplirla pues, ¿sí? Como quien dice, para estar bien en la ley de Dios, como quien dice, yo ya cumplí, ¿verdad? En la ley de Dios dice, yo ya cumplí, ¿sí? Oye, pues, yo ya vine el domingo a escuchar el sermón y yo ya cumplí, yo ya estoy bien delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice, en la Biblia encontramos 613 preceptos, ¿sí? O sea, 613 reglas, ¿verdad?, que hay que cumplir, ¿sí? Y nos vamos, ¿verdad? Y esto pues nos parece demasiado, ¿verdad? Pero resulta que en el Código de Derecho Canónico hay 1752 normas que hay que cumplir. Jesús nos enseña a superar toda norma. Nos dejó un solo mandamiento, que os améis unos a otros, ¿sí? Jesús dice, no te preocupes, no tienes por qué cumplir esas 613 normas, ¿sí? Para el judío sí, había que cumplir todas esas normas, ¿sí? Había que cumplir la ley del sábado, ¿sí? Había reglas para cumplir lo del día sábado. No tenías que cargar más de 1,5 kilos de peso durante el día sábado, porque era día de reposo, ¿sí? No tenías que caminar más de 2 kilómetros, ¿sí? Porque si caminabas más de 2 kilómetros, estabas violando la ley del sábado. Si cargabas más de 1,5 kilos, estabas violando la ley del sábado, ¿sí? ¿Pero qué dijo Jesucristo? No. ¿Sí? El hombre se hizo para el sábado, dice, no el sábado para que sea impositivo en el hombre, dice. El hombre es más importante que el sábado, ¿sí? Si se caía Es más, los fariseos criticaron a Jesús cuando él sanaba en sábado, ¿sí? Cuando sanaba a un paralítico, cuando sanaba a un ciego, cuando sanaba a un sordo, cuando sanaba a un endemoniado, lo criticaron porque el sábado no se debía de hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Mucho menos sanar, ¿verdad? ¿Sí? Pero fue cuando les dijo Jesús, ¿quién es más importante? ¿Ustedes o el sábado? ¿Sí? El sábado se hizo por causa de ustedes, dice, pero ustedes son los más importantes, ¿sí? La vida, el ser humano está por encima del sábado, ¿sí? O sea, es más importante la vida, más importante curar, aunque sea sábado, ¿sí? Porque eres más importante para Dios, tú, ¿sí? Pero dice, nos dejó un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Sí? Que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y el amor nunca puede ser el fruto de una ley, ¿sí? La ley dice, o la cumples, ¿verdad? Y si no la cumples, tienes un castigo, ¿sí? Tienes un castigo, ¿sí? Hasta que pagues la infracción de la ley, ¿sí? Pero en el amor no. El amor no es fruto de la ley, dice, ámense unos a otros, y con eso están cumpliendo toda la ley, dice, ¿sí?
Es más, alguien le preguntó por ahí, Señor, dice, ¿y cuáles son los más grandes mandamientos? No, pues amarás a tu Dios con todo tu corazón, el más grande mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Con eso estás cumpliendo toda la ley. ¿Sí? Porque si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a causar daño. ¿Sí? No lo vas a robar, no le vas a matar, no le vas, porque uno de los 10 mandamientos dice de hecho dice no asesinarás, no es de que no matarás, no asesinarás, ¿sí? No robarás. Pues si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano, pues no le vas a robar, no le vas a causar ningún daño físico, no, o sea, ¿sí? Con eso se cumple toda la ley, ¿verdad? Entonces, eso era lo que venía enseñando Jesús. Eso era lo que venía enseñando. Por eso aquellos judíos de ese tiempo se sorprendieron. Jesús no fue contra la ley, sino más allá de la ley. La voluntad de Dios está más allá de cualquier formulación, ¿sí? Por eso tenemos que superarlas todas, ¿sí? Ahora, habéis oído que se dijo a los antiguos, ¿sí? En el capítulo donde estamos, dice en el 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿sí? O sea, ya conocían la ley, mucho antes, ¿verdad? Mucho antes, los que habían vivido mucho antes de la época de Jesús, ya conocían la ley y Dios les había dicho, ¿verdad? ¿Sí? A través de la ley. Dice, y ahí se trata, en este pasaje del 20,